Buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que están aquí ya presentes en la sesión y me da muchísimo gusto. Es un honor para mí presentar al licenciado Abraham Dávila Rodríguez, que además de todo es mi amigo muy querido y casi, bueno, es mi hijo. Así es. Entonces, me da mucho gusto recibirlo. Y él tiene muchas cosas interesantes que platicarnos, por eso creo que va a ser una de las sesiones más concurridas y vamos a empezar con este tema tan interesante, las 100 cosas que los médicos debemos saber. Adelante, Aura, muchas gracias. Bueno, Bernardet, muchas gracias a todos. Agradezco infinitamente el tiempo que cada uno dedica de su vida a esta sesión. Una disculpa de antemano si todavía no puedo hablar. Ando ahí medio chueco todavía, pero lo haré lo mejor posible. Bueno, quiero platicarles que después de casi 30 años atendiendo este tipo de casos, Eh, claro que en muchos momentos de mi vida hice el intento de generar un libro, lo hice, sin embargo cuando lo terminé dije, a ver, esto difícilmente lo va a leer un médico, que es a quien va dirigido. Este no, seguramente lo encontrará y lo leerá alguien que tenga interés en los aspectos médico-legales, pero no el médico que día a día tiene una consulta médica, un quirófano, una cirugía, un procedimiento anestésico. Y entonces le di la vuelta y dije, a ver, tengo que generar qué realmente es de interés del médico de su día a día. Y entonces hice una recopilación de las 100 preguntas más frecuentes que me han hecho en la práctica médica, que más hacen los médicos que llevan a cabo práctica médica. Esas llamadas que contesto a las sábado a las 3 de la mañana de un médico que me dice, oye, estoy en una cirugía y entró en paro el paciente, se me murió. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y yo les pregunto si cada uno de nosotros sabríamos qué hacer en un momento de esos. ¿Y qué fue lo que pasó? Que no solamente pude escribir 100, sino que escribí 200 preguntas. Entonces generé otro libro que se llama Las otras 100 respuestas que todo médico debe conocer. Y eso no fue suficiente. Bueno, la vista del primer libro es esta, 100 respuestas que todo médico debe conocer. El segundo que se llama Otras 100 respuestas que todo médico debe conocer, que son todas aquellas que me hicieron falta en el primer libro, pero algún día en una reunión con directivos de hospitales me decían, oye, Abraham, pero nosotros tenemos también muchos temas que conocer diferente a los médicos. Y entonces surgió el tercero, que se llama 100 respuestas. Dice, 100 respuestas esenciales de la administración hospitalaria. Y este va enfocado y dirigido a todos los directores de hospitales, porque sí, la regulación y lo que tienen que saber es diferente a lo que me preguntan los directores de hospitales. Y surgió un cuarto que se llama, ya se imaginan cómo. Pues a ver, estaba en una sesión y las enfermeras me decían, a ver, y nosotros también nos dejaste muy, como que nosotros no. Y entonces generé el 100 respuestas que todo el personal de enfermería debe conocer. Y entonces esta es una síntesis de esta compilación. En esencia, quiero platicarles que en efecto son temas que la universidad normalmente no nos la enseña más que esta universidad, pero no en la universidad cuando egresamos de la Facultad de Medicina, pues nos enseñan mucho de medicina, pero no todo lo que tendríamos, lo que tendríamos que conocer. ¿Y por qué escribí este libro? Porque la medicina realmente cambió. Esto es, los pacientes cambiaron, la legislación cambió y hoy no puedo ser ajeno a estos cambios. El día 15 de enero del 2026 se llevó una de las grandes, las más importantes desde mi punto de vista, adiciones y reformas a la Ley General de Salud. Y yo me pregunto si los que estamos aquí conocemos de esa reforma. Esta reforma habla de un tema que va a revolucionar y cambiar el sistema de salud, que es la universalización de los servicios de salud o el sistema de salud universal que ha anunciado la presidenta de la República. Está incluido en esta Ley General de Salud y en síntesis lo que
dispone es que en esta primera etapa, todos los hospitales y unidades médicas de todos los niveles del IMSS, del ISSSTE, IMSS Bienestar, que es Seguro Popular, lo que antes era Seguro Popular, Pemex, institutos nacionales de salud y todos los OPD, servicios de salud que entren al programa, que son prácticamente todos, excepto los 7 estados de oposición, podrán intercambiar pacientes. Esto es, era increíble cómo un médico, un paciente, perdón, de derechohabiente del IMSS estaba, quiero suponer, en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y necesitaba una atención de tercer nivel, y el hospital de tercer nivel más cercano es Ciudad Obregón, Sonora. Y entonces tenía que hacer un traslado para hacerse un estudio o un procedimiento en un hospital de tercer nivel, aun cuando podía haberlo hecho ahí de otra institución, esto es del ISSSTE o de OPD Servicios de Salud Sinaloa. Y entonces, el objetivo es precisamente que dos temas. Primero, que la atención médica se proporcione en cualquier unidad médica que sea más favorable y factible al paciente, por una parte, pero además hacer una distribución programada y orgánica del desarrollo de infraestructura hospitalaria. Que si el día de hoy se requiere un hospital en Salina Cruz, Oaxaca, ahí se haga y no esta dependencia no sea en función de la derechohabiencia, esto es que no en función de los derechohabientes del IMSS ni del ISSSTE, sino porque se requiera en ese lugar y atienda a todos los servicios de derechohabiencia, IMSS, ISSSTE o incluso sin derechohabiencia. Y entonces hacer una programación más equitativa. Y esto ocurre ante un sistema de salud colapsado, en donde el crecimiento de la demanda no ha sido proporcional con la infraestructura. Y entonces este mecanismo es el que más o menos podría darle otra vez un poco de oxígeno. Sin embargo, tiene sus dos grandes retos. Y uno de estos, para mí el más importante, es la interoperabilidad de la información. Esto es, ¿cómo hago para que un paciente del IMSS sea atendido en el ISSSTE o en los servicios de salud? Requiero un sistema de informático. Esto requiere compartir información de un expediente clínico, donde el médico del IMSS que va a atender al paciente del ISSSTE sepa que tenga todo su expediente clínico. Y entonces, hoy en día, esta adición también habla del expediente clínico electrónico o de salud digital. Hoy en día está reconocida la telemedicina en México. Esto es, aquellos lugares remotos que no tienen acceso a servicios de salud o especializados de salud, y hay una interconsulta de un especialista vía telemedicina, pero no estaba regulada la salud digital. Esto es lo que se dio en la pandemia, que era las consultas en línea, eh, este intercambio de información de expedientes. Hoy en día, la Ley General de Salud ya lo aprueba en esta reforma también el 15 de enero. Queda pendiente la reglamentación. Esta se dará en los próximos meses, donde se establezca específicamente cuáles son los mecanismos para hacerlo viable. Pero un gran reto es el expediente clínico electrónico. Imagínense que hoy yo desde mi consultorio también pueda participar en esta dinámica de intercambio de información. Y si tengo un paciente, pueda alimentar su información y además compartirla con el Instituto Nacional de Nutrición o con Siglo XXI o con la Clínica 39 del IMSS, la Unidad de Medicina Familiar, y pueda tener esta interoperabilidad. ¿Qué se requiere? Que estos sistemas de expediente clínico electrónico estén certificados por la Dirección de Información en Salud de la Secretaría de Salud, que contempla precisamente cuáles son las guías de intercambio de información. Les voy a poner un ejemplo. Es un mecanismo donde cada quien puede hablar su propio sistema, porque el Estado no puede prohibir que todo mundo
adquiera el que quiera. Cada quien podrá adquirir o desarrollar por su propio sistema, pero sí tienen que tener un lenguaje común de comunicación. En este caso, es este sistema de guías donde yo elaboro mi historia clínica, por ejemplo, y comparto la historia clínica con cualquier otro sistema que tenga esta misma certificación. Son códigos que van llegando y van transfiriéndose. Hoy en día está ya la guía de consulta externa, de hospitalización, de urgencias, de quirófanos, de laboratorio clínico, de gabinete de imagenología. ¿Cuál otro está? Bueno, los más importantes ya están. Van a ir surgiendo más actualizaciones, pero ya hay un gran paso. Y este paso pareciera que estamos hablando de mucha tecnología, pero estamos en pleno siglo XXI, y en un siglo con tantos cambios que ha generado el mundo, y era imposible que médicos hoy en día recién egresados todavía estuvieran haciendo expedientes clínicos a mano, cuando los vehículos se conducen solos. Ahorita ven un Tesla se conduce solo, en Estados Unidos los Uber se conducen solos y en México expedientes clínicos a mano. Eso ya pasó a la historia. O sea, esto ya es una realidad. Irá madurando, claro que tendrá su curva de aprendizaje, pero es algo que van a ver ya en los próximos semanas, meses. De hecho, yo acabo de terminar el siguiente libro, que es un libro del expediente clínico electrónico y su repercusión en la atención médica. Eso cambió de la medicina. También cambiaron los pacientes. Y cuando les hablo de los pacientes, a ver, yo me encuentro un paciente mejor informado o mejor desinformado, porque es un paciente que ya está muy familiarizado con los temas de judiciales, que le pregunta a ChatGPT o a Claude, a Gemini, toda la que es inteligencia artificial, sus padecimientos, y les dan respuestas muy acertadas. Y no quiero decir que suplan de ninguna manera al médico, pero tiene acceso a datos que antes no tenía. Y entonces puedo encontrar a pacientes con mayor información o desinformación, como quieran llamarle, pero con más datos que hace 10 años no lo tenía. Y me encuentro además un tema con las redes sociales. Cuando veo las redes sociales, a ver, y les pongo este caso, cuando veo un médico en redes sociales que dice mi caso, etcétera, 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 sí, genera empatía con todos los médicos. Pero ¿qué creen? También los pacientes generan empatía con su caso, ¿eh? Y son más pacientes que médicos. Entonces, lo peor de todo es que eso genera que el paciente conozca nuestra vulnerabilidad. El paciente ya sabe, si salgo yo quejándome de un caso, pues el paciente sabe que esa es mi vulnerabilidad y sabe que eso me duele. Y ante una situación, por supuesto que lo ejercería. Entonces digo, a ver, nosotros mismos estamos generando este tipo de cosas. O sea, cuidado con lo que subimos a redes sociales. Me encuentro con muchas eh, fotografías de pacientes en quirófano completamente identificables en redes sociales. Eso es ponerse al tiro, a tiro de pie, a tiro que le peguen, en cualquier momento lo demanden. Entonces, el tema de redes sociales, creo que los médicos deben tener mucha más información de cómo publicar y el efecto que tienen las redes sociales en la sociedad. Entonces, es otra de las cosas que ha cambiado y que hace 10 años tampoco teníamos. Por supuesto, como consecuencia de esto, una medicina defensiva y una mayor exigencia documental. Antes podríamos documentar poco y no pasaba nada. Hoy tenemos que documentar mucho. Tenemos que documentar más de lo que hacíamos hace 10 años. Yo les comento que hay un principio de derecho que dice que en una relación contractual,
el incumplimiento de las obligaciones de una de las partes genera la rescisión del contrato sin responsabilidad para la parte inocente. Esto es, que así como nosotros tenemos derechos y obligaciones, y particularmente los médicos, y están estas en la Ley General de Salud y en sus reglamentos, cuando hablamos de pacientes que ellos no tendrán obligaciones, no hay ni una en la ley, pero claro que las tienen, claro que las tienen. Y no necesitan estar en la ley para no tenerlas. Una de ellas es seguir indicaciones al pie de la letra, por ejemplo. Dos, dar información precisa y oportuna. Si un paciente no dice que niega toxicomanías cuando sí las tiene, pues podría tener un problema en una anestesia, por ejemplo. Y tres, acudir a sus citas. Tres por poner un ejemplo. Pero imagínense los pacientes crónico-degenerativos, hipertensión, diabetes, cuya indicación médica es dieta, medicación y ejercicio. Si no se cumplen, pues obviamente por eso llegan descompensados, pero eso es una consecuencia que me libera de responsabilidad porque él no cumplió sus obligaciones. Pero ¿qué creen? Nunca lo documento, nunca me encuentro en un expediente que se documente que un paciente no siguió las indicaciones médicas. Y también, cuando hablo de acudir a sus citas, por ejemplo, hoy precisamente atendí un caso donde el médico me dice, es que el médico ya no, el paciente ya no acudió a la cita de control. Digo, pues estoy de acuerdo, pero a ver, ¿lo documentaste? Porque que no llega, den la otra cita ya, pero no documento que falló a su cita. Porque el fallar a su cita también tiene una implicación. No puedo decir que, que no haya tenido consecuencias no acudir a su cita, porque la evolución seguramente fue diferente. Y entonces es parte de las obligaciones del paciente que tenemos que documentar. Y esto no lo documentamos. En el ámbito institucional pasa exactamente lo mismo. Tenemos tres grandes retos en el ámbito institucional. La falta de infraestructura. Esto no tenemos su infraestructura suficiente. Por ejemplo, cuando hablan de partos humanizados y que si no hay violencia obstétrica, yo voy a ver, pues sí, pero a ver, hay la infraestructura para tener a una mujer separada en su confidencialidad con otros. No, están todas juntas, pues porque no hay de otra, porque no hay infraestructura. Pero eso no es atribuible al médico. Falta infraestructura, falta de insumos y falta de recursos humanos para la salud. Hay una política de Estado de no rechazo a mujeres embarazadas. Sin embargo, llega un hospital que tiene capacidad para 10 pacientes embarazadas, tiene 15 y siguen llegando y no les puedo decir que no por esta política. Y el lunes a las 2 de la mañana tengo dos residentes y un médico adscrito y es todo lo que hay el domingo en la mañana, el lunes en la mañana, en la madrugada. Y entonces es imposible que tenga el mismo, el trato que debiera tener esa paciente. El tema es que no lo documento. No lo documento porque si ese problema llega a un conflicto legal, el perito va a pensar o va a dictaminar como si fuera el único paciente que tuviera, ¿eh? O sea, él no se pone a ver todo el escenario alrededor, o lo que pasó ese lunes a las 3 de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que en su caso pueda valorarlo? Documentarlo. Entonces, hoy en día, el médico tiene una mayor exigencia documental y eso tiene que estar consciente de ello. ¿Qué encontrar en el libro 100 respuestas que todo médico debe conocer? Está dividido en varios temas, están consentimiento informado, expediente clínico, responsabilidad médica, redes sociales, relación médico-paciente, peritajes, autoridades sanitarias. En temas de redes sociales, jamás olvidaré un caso. Cuando estoy en los congresos donde me invitan a dar pláticas, entro a las sesiones y estaba en la sesión en un congreso de otorrinolaringología. Todo esto me va a hacer bien, ¿eh? Estar hablando va a ejercitar mi nervio. Y entonces, en esta sesión de otorrino, llego a la sesión de rinoplastia. ¿Se imaginan esa sesión? Llena de fotografías, el antes, el después, el antes, el después. Y entonces estaba en la sesión y veo a alguien de las fotos que conocía y le tomé una fotografía.
era un gobernador. Y estoy seguro que ese gobernador no había dado autorización para que su caso de su nariz estuviera en un congreso médico. Pero el médico lo hacía seguramente para decir, miren a quién opero. Pero si esa fotografía que tomé hubiera circulado y le hubiera llegado a ese gobernador, estoy seguro que ese médico hubiera tenido un gran problema. Entonces, incluso para efectos académicos, requiero autorización del paciente, excepto que no sea identificable. ¿Qué es que no sea identificable? Me dice un gastroenterólogo, oye, voy a tener una sesión de endoscopías. Tengo que tener la autorización del paciente y le digo, a ver, nadie va a saber quién es ese esófago. Entonces no necesitas autorización. Necesitas autorización cuando la persona se puede identificar. Y si yo ahorita hago, cualquiera de nosotros, una búsqueda en Instagram o en Facebook de quirófanos, si no encuentran 10 casos, fíjense, 10 de pacientes en quirófano identificables, no hay ni uno. O sea, hay muchísimos listos para ser demandados. En la parte de consentimiento informado, uno de los temas que más nos impactaron fueron dos. Uno relacionado con bueno, tres. Uno relacionado con una mujer que requería la amputación de uno de sus brazos. La mujer habla con el esposo y le dice, oiga, el médico habla con el esposo y dice, oiga, dada la importancia y trascendencia que esta cirugía reviste para su esposa, yo le sugiero que tome una segunda opinión. El esposo le dice, de ninguna manera, usted es de los médicos más profesionales que conozco. Si usted me dice que eso hay que hacer, eso hay que hacer, eso hay que hacer. Entonces el médico recaba el consentimiento informado, pero después viene una reclamación fundada y procedente de la paciente. Decía, bueno, ¿y quién es mi marido para decidir el destino de mi brazo? Y tenía toda la razón del mundo. Un alto porcentaje de los consentimientos informados los firma quien no tiene que firmarlos. Siempre, siempre tiene que firmarlos el paciente, excepto menores e incapacitados. Y en estos congresos que les comento, me toca acudir al Congreso de Anatomía Patológica. Doy la sesión, ya terminábamos la sesión, incluso habíamos terminado ya prácticamente las preguntas y respuestas, y al final se para una médico, que nunca la voy a olvidar. Y en la parte de atrás levanta la mano y hace uso de la voz y empieza llorando. Empieza a llorar para platicarnos su caso. Fue algo muy curioso. Y su caso, ella es jefa del Servicio de Anatomía Patológica del hospital, de los servicios de salud de su estado, y tienen una muerte materna. Como ustedes saben, cuando ocurre una muerte materna o infantil, sesiona un comité para determinar las causas de muerte e implementar como consecuencia políticas dentro del hospital para que nunca más vuelva a ocurrir esto. Y el comité, presidido por el director del hospital, pues no encuentra cuál fue la causa de muerte. Entonces la recomendación del comité fue necropsia hospitalaria. Entonces el director del hospital, que preside el comité, le dice a la doctora, por favor, pase a hacer la necropsia, yo le recabo el consentimiento. ¿Ustedes creen que realmente que iba a recabar el consentimiento el director? Bueno, pues el director del hospital recaba el consentimiento, pero fíjense lo que él dice. Él dice que siempre a quien le daba información era al papá de la paciente, porque era el que siempre estaba ahí. Pero nunca advirtió ni revisó en el expediente clínico que ella era una mujer casada. Y como tal, el que legítimamente podía disponer del cadáver era el esposo. Y el esposo presenta una reclamación y dice, a ver, es que yo además soy de una religión X que me prohíbe la manipulación del cadáver. Y por tal, usted me ha causado un daño moral porque gracias a usted mi mujer no ascendió al cielo. Y la reclamación fue procedente. Entonces, esas son las cosas que no enseña la universidad. Bueno, excepto en esta.
Y son los tips que pasan y que tienen graves y graves y grandísimas consecuencias. Eran tres casos, les dije, ¿era uno, dos? ¿No? ¿Ya son los tres o no? Había el otro caso, bueno, ahorita lo vamos comentando. Otro de los temas, ¿quién es el dueño del expediente clínico? Y esto me lo comentan frecuente porque cuando existe una eventualidad, inmediatamente llega la autoridad a realizar actos de investigación y no sabemos si entregarlo o no entregarlo, algo tan básico como esto. El expediente es propiedad del hospital en el hospital, del médico en consulta externa, pero la información es del paciente. Y de acuerdo a datos de transparencia, él tiene acceso a copias de su expediente. Tradicionalmente le damos un resumen clínico, no digo que esté mal, de hecho en los hospitales públicos yo sugiero que primero se dé el expediente, el resumen clínico y solamente a quienes ejercen algún acto de queja pudiéramos darles el expediente. Y les digo esto aun cuando vaya en contra de la ley, porque de otra manera si los pacientes supieran todos este derecho, créanme que tuviéramos un departamento de expedientes clínicos, de entrega de expedientes clínicos, todo el mundo lo estaría solicitando siempre. Entonces, es mi recomendación al respecto. Dice, ¿es obligatorio el consentimiento informado? Sí, pero muy importante de quién obtener la firma y la firma no sustituye la información. Yo les platico que en medios no urbanos, en medios rurales se encuentran con un problema, con que hay personas que no saben leer y escribir. Y ahí, a ver ustedes que son unos expertos, con mucha experiencia, si un paciente no sabe leer y escribir, el consentimiento tendrá que darse con. Todo el mundo me dice la huella, pues no. Pues fíjense que la huella no hay ninguna disposición que hable de la huella, porque además, si no sabe leer y escribir, y le dicen, firma, ponga aquí la huella, la va a poner. ¿Qué dice? No sabe, a lo mejor es el testamento. Entonces, lo que contempla la ley es que cuando una persona no sepa leer y escribir, un par de testigos idóneos que sí sepan leer y escribir, le firmarán a su ruego. Si además le quiero poner la huella, no me estorba, no me estorba. Pero el acto jurídico que da este derecho es precisamente el, eh, el que dos testigos lo hagan a su ruego. Y el otro tema, que era el tercer ejemplo que les iba a poner del consentimiento informado, que es un dato muy importante en, para todos los que hacen, principalmente para quienes hacen, para ginecólogos y para urólogos. Hay una norma oficial mexicana que es la 05 de los métodos de planificación familiar. Y hablan de todos estos métodos y establecen que para realizar un método de anticoncepción definitiva, como la OTB en mujeres y la vasectomía en hombres, además, fíjense, además del consentimiento informado, dada la trascendencia de este procedimiento, se requiere al menos una sesión de consejería, al menos una donde se le explique la trascendencia de esto y se documente, previo al consentimiento informado y que en caso de no recabar este sesión de consejería, y ojo, un tribunal colegiado dice, y no se trata del consentimiento informado, es un documento previo, en caso de no hacerlo, este procedimiento se entenderá como la realización de una esterilización forzada sancionada por la legislación penal. ¿Se imaginan cuántos urólogos y cuántos ginecólogos ahorita están en el filo de un problema legal? Porque nadie lo recaba. Y esa norma la hicieron médicos. Entonces, o se cambia la norma o se empieza a documentar. Pero es algo donde todos los médicos, todos los ginecólogos y urólogos están, pero al filo de esta situación. Uno de los temas también en materia de derechos humanos tiene que ver con la atención de las niñas, niños y adolescentes. Normalmente
hablamos de menores de edad y mayores de edad. Hoy en día se ha contemplado que el solo decir menor de edad habla de un acto discriminatorio, que entonces tenemos que decir niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Y llega con ustedes una adolescente de 14 años. Y llega con usted porque es a quien conoce y con quien puede ir sola. Y les dice, doctor, doctor, fíjate que, o fíjese, que tengo relaciones sexuales con mi novio y entonces quiero un método anticonceptivo. Y entonces, bajo este mismo esquema, si la misma adolescente quisiera hacerse una colecistectomía, pues requeriría el consentimiento de su padre y su madre. Entonces, ¿ustedes qué dicen? 14 años, le doy el consentimiento, le doy el procedimiento no, ¿verdad? Tú estás exenta de la respuesta. Y le hablo a Pero los a ver, papás. ¿mandé? Le hablo a los papás. Bueno, déjenles platico. Quiero decirles que eso lo haríamos en la gran mayoría de los casos y lo seguiríamos haciendo hace 10 años, de hablarle a los papás porque es una adolescente. Y vean cómo la emancipación por Ministerio de Ley se adquiere a los 18 años, la plenitud de los derechos civiles. Sin embargo, la Ley Federal de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes contempla que los adolescentes tienen esta libertad sexual y como tal tienen acceso a métodos anticonceptivos aún sin consentimiento de los padres. ¿Son criterios novedosos? Pues sí, son criterios novedosos, pero hace 10, 15 años no se aplicaban. Hoy es parte de las cosas que han cambiado. 15, sí. Entonces sí tienen derecho a este tipo de anticonceptivos y se los puede dar cualquier médico. Pero entonces esta niña, esta adolescente, perdón, llega a los 2 años después y dice, doctor, ya me cansé de anticonceptivos de esta naturaleza. Quiero mejor una OTB, un método anticonceptivo definitivo. ¿Cómo ven? ¿Qué dicen? Pues le doy la consejería y le hablo a los Es. papás. Bueno, en este caso, como dice, a ver, este sí es un caso que requiere mayoría de edad, 18 años. Para que como es un método definitivo que tiene una repercusión importante en su vida, sí requiere, entonces, no podría acceder a este hasta en tanto cumpliera los, eh, los 18 años. Y como comentamos, previa consejería. Eh, que seguimos. Ahora bien, no toda complicación implica negligencia. Eso es un tema que tenemos que hacer conciencia en toda la sociedad. Cuando yo veo que invertimos o publicamos, etcétera, en redes sociales, esto es el mayor reto de la comunidad médica, hacer conciencia a la sociedad que todo acto médico implica un riesgo. Todo, todo. O sea, no hay forma de que podamos justificar que una persona se puede morir de algo que pudiera pensarse que es sencillo. Pero entonces hay que hacer conciencia. Particularmente en cirugías plásticas, en procedimientos que decimos selectivos y fáciles, la gente dice, oye, pero entró caminando y salió sin vida, salió con un daño cerebral permanente. Bueno, pues es que así es la medicina. No es exacta, no es perfecta, cada cuerpo es diferente, la reacción, la forma, la circunstancia, la anatomía, cada cosa es diferente y eso es lo que tenemos que generar en la sociedad, conciencia. No que A más B es igual a C. Eso no existe en medicina y el paciente no tiene esa conciencia y cada día menos. Entonces, ese es uno de los grandes retos que tenemos que hacer conciencia a toda la sociedad. Las 5 causas por las que me encuentro más problemas médico-legales son estos. Mala comunicación,
expedientes incompletos, consentimientos deficientes, expectativas irreales y reitero nuevamente el uso de redes sociales. Hoy en día, para que yo pueda publicitar mi información como médico o como hospital, requiero un aviso del anuncio ante Cofepris o en su caso de personas morales como un hospital, tengo que generar una autorización de Cofepris, porque Cofepris lo que busca es precisamente que no existan riesgos sanitarios y sí cuida que toda la información que se da al público sea verídica. Y por eso tengo que dar mi cédula profesional, o sea, muchos requisitos que tengo que poner en mi publicidad, no nomás darla. Yo recuerdo en la pandemia que aquí en Tlaquepaque hubo un vehículo, una van, que anunciaba que curaba el coronavirus, que si alguien tenía COVID-19 ellos lo curaban. Entonces Cofepris decía, a ver cómo, o sea, a ver cómo, esto no puedes, no puedo permitir que se engañe a las personas. No, no, eso es un tema. Y dentro de estos engaños hay dos temas que tenemos que tener mucho cuidado el personal médico, que son los registros sanitarios de medicamentos e insumos de medicamentos, cuidar que todo lo que yo utilizo tenga su registro sanitario. En México, si no, es un medicamento ilegal y claro que si tiene un efecto en un paciente yo tendría responsabilidad. Y el otro es la tecnovigilancia que todos los equipos, medical devices que yo utilice o que utilice en mi práctica privada, por ejemplo, sí tengan registro sanitario. Si yo utilizo un ultrasonido, por ejemplo, que llegó de contrabando, que no tiene registro sanitario y este pueda ocasionar algún daño en la salud de un paciente, tendría un problema, porque no tiene la autorización para poder usarse en México. Yo entiendo que eso se da mucho en hospitales que importan equipos usados del extranjero, particularmente Estados Unidos, y los cruzan con pedimentos como si fuera con otra clasificación arancelaria, como si fueran chatarra, porque para que puedan importarse legalmente necesitan tener registro sanitario. Entonces, tener mucho cuidado con eso. La mejor práctica no es es tener una buena práctica médica documentada. Eso es fundamental. Porque lo que no está escrito jurídicamente puede considerarse que no ocurrió. Y recuerdo mucho también una ocasión en que atendí un caso de una mujer que llegó embarazada a una unidad a un servicio de urgencias. Los médicos dijeron ya no hay foco fetal, la mandan a segundo nivel, también llega a urgencias, no detectan frecuencia cardíaca fetal, resuelven un óbito, era un óbito, lo solucionan, pero la mujer presenta una reclamación en contra de ambos servicios de urgencias. Decía, mi bebé venía bien, a quien se les murió fue a los médicos del IMSS porque no recibía atención médica oportuna. Cuando llega con el Ministerio Público, que me conoce, me dice, mira, Abraham, se les obitó a tus médicos. ¿Saben cuántas notas médicas había? No había notas médicas. Claro que la atendieron, pero no la registraron y si no lo registraron, legalmente no existió. Y entonces tuve que interrogar a la paciente para que me describiera momento a momento qué pasó, quién la atendió y el asunto se solucionó. Pero yo le decía a mis médicos, a ver qué hubiera pasado si la mujer también hubiera fallecido. Me hubiera quedado sin evidencia, todo por no haber hecho notas. Y sí, me hubiera tenido que haber ido a un juicio largo, desgastante, acreditar momentos, una necropsia, exhumación, necropsia, momentos de maceración del bebé, etcétera. Pero, y si lo hubieran incinerado, lo hubieran quemado, me hubiera quedado sin evidencia, todo por no haber hecho notas. Entonces, esa es la trascendencia. Las notas médicas es como la bitácora de vuelo de un avión. Así de importante, así de importante es. El tema de datos personales sensibles, muy importante, todos tenemos obligación a ver, en la ley de datos personales en posesión de particulares habla de datos personales y datos personales sensibles. Los datos personales sensibles son aquellos que afectan la esfera más personal de las personas y todos los médicos manejan datos personales sensibles. Ustedes saben preferencias sexuales, inicio de vida sexual, parejas sexuales, enfermedades, conocen datos sensibilísimos. Entonces, esa es la importancia de poder
proporcionar a un paciente un aviso de privacidad que sepa qué manejo se le va a dar a su información personal sensible. Eso que yo dejo mi expediente clínico en mi consultorio y llega la persona que me ayuda a hacer el aseo del consultorio y ya tiene acceso a todo. Y ocurre que todo el mundo se da cuenta de lo que ocurre, de los pacientes, la enfermera en los hospitales, el de seguridad. No puedo compartir la información de un paciente de esa naturaleza. Tengo que tener el debido cuidado. La importancia de la comunicación, bueno, eso es fundamental, tener un paciente, gran parte de los problemas se dan por falta de comunicación con un paciente. Cuando llega una queja, también no sé qué hacer, discuto, no discuto con el familiar, con el paciente, cómo lo abordo. La medicina que me hace más tener una medicina defensiva, porque tengo que solicitar más estudios para prevenir cualquier conflicto y protegerme. Y bueno, hay muchos casos que han motivado y han sido fuente de inspiración de este libro, muchos problemas de obesidad y son estos los que están en este libro, de 100 respuestas que todo médico debe conocer, y que el día de hoy tengo el compromiso con Bernadette. Quiero obsequiárselos a cada uno. Se lo voy a enviar a Bernadette electrónico para que lo pueda compartir con ustedes y puedan darle una lectura. Termino con el futuro del ejercicio médico. Les comentaba, el expediente clínico electrónico ya es un hecho que lo estamos utilizando. La telemedicina, inteligencia artificial aplicada al expediente clínico. Un aplicativo que estamos haciendo hoy es que en la consulta yo pueda estar hablando con el paciente y el sistema, la inteligencia artificial, estar escuchando y estar acomodando los campos para que yo ya no capture y ya no más revise. Por ejemplo, hice esta exploración física, todo lo que estoy platicando se esté acomodando automáticamente en los campos correspondientes. ¿Por qué leer este libro? Bueno, porque les comento, en la facultad no nos enseñaron todo esto y cambiaron estas cosas. Ha cambiado particularmente de manera muy importante en los últimos 10 años y estas son las 100 respuestas que todo médico debe conocer y después les haré llegar las otras 100 respuestas que todo médico debe conocer. Muchísimas gracias, nuevamente casi 50 minutos, se me pasó volando, ¿eh? Volando, Abraham, muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan? Porque tenía apagado mi... Perfecto. Ah, ok. Pues, si alguien Sí, tiene alguna pregunta, Bernadette, no sé. sí, nada más nos vamos a ir por orden y como yo soy la jefa de este lugar, te, te voy a hacer una pregunta que me pasó, a mí me pasó, y lo resolví como Dios me dio a entender, pero te quiero preguntar, esto pasó hace como 30 años Sí, o 20, porque yo era subdirectora de en la tarde del hospital de Gine sí, y llegó un señor muy enojado con pistola, que se la quitaron la pistola a la entrada, porque a los edificios federales pues nadie puede entrar armado y las muchachas, las policías de la entrada le quitaron la pistola, pero el hombre venía frenético porque se había separado de su esposa hacía como 6 meses y entonces la señora había ido a atenderse al hospital por un aborto. Él no sabía por qué había ido, pero sospechaba que era un aborto y que el bebé no era de él. Entonces él me dijo, si es cierto que estaba embarazada, que la atendieron de un aborto, la voy a matar. Así me dijo. Entonces yo pedí el expediente, no se lo di desde luego, ni le di resumen ni nada.
pero sabiendo que el embarazo es como un quiste porque está el saco amniótico y el bebé adentro, entonces le dije que había ido a resolver un problema con un quiste roto. El hombre se tranquilizó y se fue rápidamente, recogió su pistola y se fue. Yo ya no sé qué pasó, pero siempre me quedó esa, pues no sé, esa duda, esa angustia, esa desesperación de que fue tan rápido el asunto, de que fue tan intempestivo. Entonces quiero que me digas qué sucedió y qué hice. ¿Hice regular, bien, mal o qué? No, hombre, digo, ni yo lo hubiera resuelto así, Bernadette, ¿eh? Increíble. Bueno, increíble, felicidades. A ver, yo quiero platicarles y me viene a la mente dos temas. Eh, Fíjense cómo ha cambiado la medicina. Hace 15, hace más, es más, no hace tanto, el matrimonio, decía que el matrimonio, uno de los objetivos del matrimonio era la procreación de la especie. Siendo ese el objetivo del matrimonio, la decisión de realizar, sí, un método anticonceptivo definitivo, esto de una OTB, sí, de una salpingoclasia o de una vasectomía, requería el consentimiento del esposo, de una mujer casada o de un hombre casado. Hoy en día la Corte se ha pronunciado al respecto y dice, no, a ver, eso atenta la autonomía y la libre autodeterminación de la persona. Por eso, desde hace ya algunos años, ni para la OTB, ni para una salpingoclasia, ni para una vasectomía se requiere el consentimiento del otro. Y quiero platicarles el lado contrario, que fue, por cierto, mi trabajo de investigación para entrar a la Academia Nacional de Medicina, que por cierto, el miércoles es mi ingreso oficial. Y Ay, entonces, felicidades. muchas gracias, Bernadette. Y mi trabajo de ingreso fue el análisis de un artículo de la Ley General de Salud que contempla que para una inseminación artificial se requiere, de una mujer casada se requiere el consentimiento del esposo. Y se entiende porque todo hijo nacido dentro de matrimonio, aun que no sea de la persona, se entiende que es del matrimonio. Y esto genera cargas alimentarias, filiales y hereditarias. Y entonces por eso se requiere el consentimiento del esposo. Pero yo decía, a ver, hay muchas dinámicas. Yo les voy a poner una. El de un hombre que se casa con una mujer que tiene hijos que no son de él. En ese tipo de casos hay una convivencia y él no decide por los hijos de ella, Mm. sino su verdadero papá y su mamá. Bueno, en este caso podría también darse el método de quien optara por una inseminación artificial sin la afiliación de su esposo y que su esposo diga, es que yo no quiero y eso no restrinja su derecho de la mujer a optar por un método de inseminación artificial. Entonces, estas son muchas de las nuevas dinámicas que no conocíamos o que no reconocíamos y que hoy en día están. Hay un tema que seguramente, este tema que es el de la eutanasia. El tema de la eutanasia yo lo saqué hace como un año en un podcast y decía, a ver, ¿qué va a pasar con la eutanasia? ¿A favor, en contra, bien, cosas buenas, cosas malas? Y yo les decía, y ahorita la corte el viernes pasado acaba de traer el caso y va a resolver sobre la eutanasia. Y yo les planteaba que el tema de la eutanasia no me preocupaba en esencia. Es más, hay una ola, una ola mundial aprobando la eutanasia y México no va a ser la excepción. Pero no me preocupaba el tema de la autorización, me preocupa el impacto que tiene en otros derechos. Les voy a platicar por qué. Hoy en día la eutanasia está prohibida porque hay un bien jurídico que no es disponible, que es la vida y la salud. Esto es, yo no puedo disponer de mi vida, yo no puedo comercializar mi salud, no puedo comercializar mis órganos. Por eso los órganos y la sangre es altruista, porque son bienes jurídicos no disponibles, no comercializables. ¿Qué pasa si se autoriza la disposición de la vida con la eutanasia? Que yo pueda disponer de mi vida. Tendría un impacto en otros derechos, como el tema de donación de órganos y el tema de sangre, que de hecho hoy existe.
La subrogación de vientres se hace bajo un contrato mercantil, cuando la salud no es un bien jurídico disponible. Entonces, son de las nuevas cosas que están cambiando en el tema de la salud y que nos obliga, además de conocerlo, a saber cómo gestionarlo. Gracias, Abraham. Bueno, si alguien quiere hablar, por favor, levanten la mano. Ah, Beto Orozco, por favor, adelante. Ahí voy. Bueno, Ajá. Abraham, ¿cómo estás? Buenas noches. Gusto saludarte. Hola, doctor Humberto, qué gusto saludarlo. Nos acabamos de ver en el en el Sí, evento de Camejal. dos o tres cosas que me están llamando la atención. Una, cada vez más frecuente, es que los familiares de los pacientes se pongan a grabar la entrevista médica. En algún momento, por razones de seguridad, yo puse una cámara en mi consultorio y me informaron que no se debía tener una cámara porque es una entrevista privada y que nadie puede tener acceso a ella. Y con todo gusto la quité, no tenía problemas con eso. Era porque me estaban desapareciendo cosas de mi consultorio. Pero, en fin, y de repente veo que estoy yo revisando un paciente y están grabando. Yo amablemente les pido que suspendan la grabación. Entonces, ¿debo dejarlos o no? A mí no me gusta. Primero no me gusta, no me siento cómodo dando una consulta. E incluso si así se da el caso, yo puedo decirle al paciente, ¿sabe qué? Yo a usted no lo voy a volver a atender. Busque otro oftalmólogo para que lo atienda, porque, por lo que sea, ¿no? No le voy a decir que porque me estaba grabando, por supuesto, ¿no? Pero sí, sí, hasta dónde hay una implicación legal en que te estén grabando y luego, yo no tengo mucho problema con el tema porque usualmente hablo con la verdad con mis pacientes y no les echo mentiras, no les digo que van a quedar al 100% y no les echo mentiras como sucede con mucha frecuencia, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde puedo o debo permitir que estén grabando? Pues muy buena pregunta, doctor Humberto, muy buena pregunta. Y esa es una de las respuestas que está en el libro. Entonces ahí lo van a ver, pero a ver, yo les voy a platicar. Yo distinguiría en el ámbito institucional y en el ámbito privado. Y voy a tocar primero el institucional. Hoy en día, todo servidor público puede ser grabado sin ninguna penalidad. Por eso, el director del IMSS, Robledo, emitió un comunicado diciendo esto en relación con los pacientes. Yo creo que debe de haber una excepción en el caso de la atención médica, incluso institucional. Sin embargo, hoy en día todavía no lo está y es una tristeza que los médicos que trabajan para el servicio público puedan ser grabados por el paciente. A diferencia en el ámbito privado. En el ámbito privado, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica contempla que que nosotros debemos tener un reglamento de nuestro consultorio o de nuestra clínica. Y en el reglamento ahí es donde yo sugiero poner que está prohibido hacer grabaciones de la consulta médica. Y entonces yo tengo que tener el fundamento, oiga, nomás en este consultorio está prohibido la grabación. Aquí está el reglamento de mi consultorio donde está prohibido grabar. Si usted sigue grabando, pues me voy a tener que obligar a terminar con la consulta médica. Pero mi fundamento va a ser ese, que está en el reglamento de mi unidad médica, que puede ser un consultorio, hospital, lo que sea, pero yo tengo el derecho de elaborar mi propio reglamento. Y bueno, lo hemos hecho. Yo se lo voy a mandar, doctor Humberto, si le sirve de algo el que tenemos, nuestro reglamento, ya usted nomás lo adecua, lo tiene que tener a la vista del público y, ¿qué digo? Que es a la vista, es un decir porque nadie lo ve, ni lo lee, ni Pero lo va a ve, leer. Exacto, pero sí va a pero ser pero va a ser mi fundamento de por qué decirle que no puede hacerlo. En el ámbito privado sí se puede negar, en el ámbito institucional, lamentablemente no todavía, pero creo que hay que trabajar en una excepción en la consulta. sí. Yo parto del principio, y no quiero abundar más. ¿Cómo vino siempre? Yo Ha yo venido parto del hace principio, rato. alguien está ahí interfiriendo. Está viendo la No, luna y el sol y las estrellas. Del principio
privacidad también. Yo no me siento cómodo que me estén grabando porque siento que hay desconfianza por parte o de los familiares o del paciente de lo que estoy haciendo. Y por eso me molesta, ¿sí? No tengo temor de que vayan a presentarlo en ninguna la situación que sea legalmente legal, para la redundancia, pero sí, me incomoda. Y muchas cosas que eso es ya nomás como coloral, este, muchas cosas de las que están en la ley las hacen abogados que no tienen nada que ver con la medicina. No más. Totalmente de acuerdo. Hoy yo me pongo a pensar, doctor Humberto, todas las reglas y leyes que tendría que conocer un médico familiar, solamente de una necesidad familiar. No, es imposible. O sea, tiene que dar consejería, tiene que detectar huellas de violencia. No, no, no. O sea, efectivamente las hace alguien en un escritorio, no las hace alguien que está en la consulta. Bien. Muchas gracias, ha sido muy ilustrativo y poderte saludar de nuevo. Abrazo, doctor Humberto. Vale. ¿Alguien más tiene preguntas o comentarios? Por favor, levanten su mano o activen el micrófono y díganme, soy Paquito, ya no haré travesuras. Sí, Berna, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos, pero no te vemos, Juan. Ah, y ahora, Ya, ah, adelante. mi nombre, licenciado Abraham, mi nombre es Juan Lozano, yo soy neurólogo y me gustaría comentar dos aspectos. Uno de ellos es que nosotros tenemos un grupo de neurólogos, somos como unos 200 en un chat en donde muy frecuentemente mandan videos clínicos de pacientes en donde se ve la cara y se pueden identificar perfectamente. Además, en el Facebook salen muchísimos casos de temblores, de Parkinson, de parálisis nerviosas, etcétera, que son compartidas y que vienen incluso de otros países. Eso en este momento es ilegal. El hecho de que yo reciba ese tipo de información. La otra pregunta es, en el caso del expediente que tendríamos que compartir del ámbito privado con un ámbito institucional, ¿qué pasa con la privacidad del paciente, con el nombre, con los datos? ¿Eso se puede realmente compartir? Muy buena pregunta, doctor. Mire, justo estoy entrando a un canal de neuro. Es increíble, o sea, lo que ustedes pueden ver aquí es increíble. Bueno, no sé si se ve. Sí, O sea, sí, datos sí, completamente identificables. A ver, sí, eso, Sí, sí. si ese paciente presenta una reclamación en contra de ese médico, tendría todas las de ganar. O sea, Mm, ahora bien, sí requiere que se queje el paciente o su sí, familiar, sí. pero tendría todas las de perder. O sea, ¿cómo que mis datos, haciéndolos públicos? Yo no entiendo, no entiendo. Eso va en contra de la dignidad de una persona, Sí. por una parte. Por otra, el otro caso que me comentó, doctor. Del expediente que lo Ah, sí. pudiéramos. Sí, cuando Sí, se comparte con la autorización del paciente, como cuando ocurre con las compañías de seguros. Alguien me dice, oye, Abraham, pero ¿cómo es posible que la compañía de seguros también tenga que enterarse de mi padecimiento, de la sí, evolución, etcétera? Bueno, eso ocurre porque en el momento que contratan la póliza de seguros, ellos autorizan a la compañía de seguros a tener acceso a sus datos personales sensibles. Entonces, no está mal que tengan acceso a sus datos personales sensibles. Lo que está mal es que lo tengan sin autorización del paciente. Ni está mal que salga en internet el paciente ahí en cama o intubado. El problema es que lo hagan sin autorización del paciente. Si el paciente autoriza, bueno, es su imagen y él se puede publicar. perfecto. Le agradezco mucho y lo felicito, ¿eh? Increíble. Qué Muchas, bueno que les gustó. muchas gracias. Con mucho gusto. Sí. ¿alguna otra persona tiene una pregunta o comentario? Sí, Pepe, adelante.
Buenas noches, doctor Abraham Dávila. Mi nombre Es- es Pérez Iñiguez José, soy anestesiólogo y somos demandados frecuentemente los anestesiólogos. Ante una demanda, ¿a usted qué aconseja a un médico que lo demanden acudir con un profesionista especializado para la defensa de uno? Hay lugares, ya hay asociaciones o hay organizaciones encargadas de defender al médico. A ver, no entendí la pregunta, doctor. A ver, Sí, sí, a mí me demandan, ¿sí? sí. Yo, a quién puedo recurrir para que me defienda? Ah, bueno, pues estamos a sus órdenes siempre, con mucho gusto. Digo, yo ya soy médico desde hace 30 años y además digo que se convirtió no solamente en mi pasión, sino en mi vida entera. Hoy en día mi primer llamada en la mañana la hago con un médico y la última antes de dormirme también la hago con un médico. Ha sido increíble lo que ha representado la labor de ustedes y lo menos que puedo hacer, y lo hago con mucho gusto, es apoyarlos. Y trabajo para eso, con mucho gusto. Es permisible para uno defenderse si yo acudo con usted, que no es el caso, ¿no? De que usted no pueda saber de no está preparado como un anestesiólogo, sí, y uno sí está preparado, uno puede hacer su propia defensa. Bueno, sí puede, no, no hay impedimento en que haga su propia defensa. Sí tiene que tener la representación con un abogado, porque una cosa es que sí conozca, digo, el proceso tiene que definitivamente llevar un abogado, y lo que sí tiene que llevarse a cabo por un médico especialista, en este caso un anestesiólogo, sería un dictamen pericial, que es precisamente la opinión técnica o profesional que haga de una manera especializada a un juez, y que un juez pueda valorarlo y decir, ah, bueno, esta es la opinión de alguien que sí practica la anestesia, que sabe qué es administrar ese tipo de anestesia, qué es lo que ocurre en quirófano, las consecuencias, y me lo documenta. Ese es el trabajo que tiene que hacer otro anestesiólogo, que es la función pericial. Pero el proceso legal, pues no, lo tendrá que hacer forzosamente un abogado. Ok, gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hablar, preguntar, comentar? Estoy leyendo muchas personas que quieren los libros, Abraham, entonces, y que no son parte del chat de Universidad Platino. Entonces, bueno, luego nos ponemos de acuerdo, te paso los correos, Si me porque parece bien, Bernardo, yo los envío. Si me los pasas, si me pasas esos correos, te los ok, hago llegar con mucho gusto. sí, muchas gracias. Yo los voy a poner en el chat de Universidad Platino. Si te pones, Perfecto. si ves, bueno, yo les voy a tomar fotos a los correos. Por lo pronto ya te lo envié, Bernadette, para que Ok, tú lo puedas a su vez enviar. Te lo envío por WhatsApp. muchísimas gracias. A ver, jóvenes, antes de que se duerman y de que sueñen con los angelitos, ¿no existe nadie más que quiera hablar? Bueno, entonces le agradecemos mucho al licenciado Abraham Dávila, que es maestro también en leyes y que me dio muchísimo gusto tenerte aquí en este espacio, Abraham. A mí más. Casi rompimos récord, no lo rompimos, pero casi de asistentes. Y entonces, bueno, pues estamos de manteles largos porque cumplimos 6 meses de, de edad en esta Universidad Platino y les vamos a tener una sorpresa em, para la próxima sesión de lunes, que se va a tratar de espectros y espantos de las ciudades coloniales. Están todos invitados, todos los que están aquí. Y bueno, pues muchísimas gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Buenas felicidades, noches. doctor. Gracias.
Hasta luego. Hasta luego de la red. Nos vemos, bye bye. Bye. Gracias, doctora. Hasta Gracias luego. gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches.